ejemplo, Mick Paer, que qué tropas hay en el Líbano actualmente. Tropas, entiendo, de la UNIFIL o tropas de Israel en la frontera. Yo haría un repaso un poquito general porque no está concretada en la pregunta. Ujú. Bueno, 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 Ángel, perdona. como quieras, no sé. No, es que ha pasado antes Jorge por el chat un enlace en el que se puede ver todos los países que participan en la UNIFIL. Y son Vale. 48 países con 10.180 miembros desplegados en fuerzas de paz a fecha de enero de 2024. No sé si tú querías concretar alguna cosa o algo, o bueno, si os interesa mucho el tema, puedo decir los países que son, pero son 48. Ya. El principal contingente simplemente, ¿no? Que creo que no sé si son los españoles o... Pues si te interesa eso, mira, veo que si estas cifras son lo que yo pienso, son los italianos los que más tropas tienen. No, perdón, los indonesios son los que más tropas tienen, junto con los italianos. ¿Qué más veo por aquí? España tiene un gran número también, junto con Francia, pero también hay otros países que destacan, como Ghana y Nepal. Así que estos son, si estas cifras son lo que yo creo, que de nuevo acabo de ver este dato, porque no me sé los 48 países de memoria, pero creo que estos son los principales. Bueno, sobre el resto yo lo único que voy a decir es que en Líbano solo hay dos fuerzas armadas principalmente, más allá de la misión de la UNIFIL, que es el propio ejército libanés y Hezbollah. Hezbollah es la única milicia que se ha mantenido armada después de la guerra civil, a pesar de que los acuerdos de Taif mandataban que no debía existir ningún grupo armado aparte del ejército, ¿no? Que el monopolio de la violencia tenía que quedar en manos del Estado libanés. Entonces, pues bueno, eso Hezbollah es como la excepción a la regla, realmente. Y teníamos una nueva sub en el chat de MacaFly con Prime, 3 meses ya de suscripción. Muchísimas gracias también a ti y nos acerca esa nueva meta de 620. Bueno, más preguntas que tengamos por aquí, Edu. Tenemos. Yo tengo alguna cosa. Sí, a ver, Ángel. Bueno, por un lado quería hacer una recomendación, ya que antes habían comentado lo de China en la Segunda Guerra Mundial. En el libro que publicamos yo y Ander en 2022, fue 2022, ¿no? La nueva era de China. Sí, ahí tenemos un capítulo donde hablamos sobre las visiones del nacionalismo chino y la cuestión de cómo se ven en la Segunda Guerra Mundial y el relato y las películas, de cierto modo, que es bastante, bueno, yo creo que puede ser interesante para si queréis un poco sobre el resto y saber alguna filmografía, etcétera, sobre el tema. Y bueno, también estaban al principio del chat preguntando sobre el tema de los porcentajes de la población palestina en Gaza. Yo las cifras que tengo es que, en base a bueno, los números que se han publicado, es que habrían asesinado al 1,5% de la población y heridos al 3%. Eso sería, no llega al 5%, pero alrededor de ahí. Después, evidentemente, también está la cuestión de la hambruna, que es muy importante, y que ahí estamos hablando de que prácticamente el 98-99% de la población está en una situación de un nivel muy grave, de 3 a 5. Realmente una situación peor que la de Sudán, que ya hemos publicado hoy, por ejemplo, sobre la situación en Sudán, ¿no? Que también es muy grave. De hecho, de las más graves del planeta. Sé que es una guerra que no es mediática. Es la segunda más grave después de Gaza. Porque se estaba hablando de entre 200.000 y 1 millón de personas que podían morir de hambruna durante 6 meses. Durante estos 6 meses, me parece que era el dato. Era, bueno, unas cifras. Entonces, claro, como no va a ser una de las guerras más importantes del mundo con esos datos. Otra cosa es que exista mediáticamente, ¿no? Nosotros, desde luego, le hemos dedicado mucho espacio y se lo vamos a seguir dedicando a África. Ese 1,3, 1,3, 1,5, sí es del 2,3,2 millones de habitantes de Gaza, sí. Estamos hablando de 30.000 muertos. Si haces el cálculo, te sale eso, alrededor de 1,5, 1,3. Sobre dónde está la población, pues mira, hay una foto de Al Jazeera que lo muestra bastante bien. Podemos ponerla y si no, bueno, yo lo digo por aquí. La mayor parte de la población, alrededor del 50%, está en Rafah hoy en día. Después, las otras dos mitades están entre
unos 400.000 en el norte, entre el norte y el centro, y otros 400.000 entre lo que viene a ser Can Yunis y el centro también. Bueno, cierto, nos preguntaban por el chat mañana, ya anticipo que vamos a hacer programa africano. Ahí tenéis a los compañeros, a Jorge y Andrea en el chat, recordándonoslo para todos los que, como digo, gracias a vuestro apoyo podemos hablar de lo que nosotros decidamos que es importante y no de lo que recomiende Google, ¿no? Con su algoritmo. Nosotros entonces elegimos hablar de lo que consideramos importante y eso lo podemos hacer porque vosotros nos lo permitís, tanto a través de la web como a través de las suscripciones de Twitch. A nosotros nos encantaría poder hacer todo tipo de, y lo estamos haciendo, de directos sobre cualquier tema de relevancia internacional, no solo lo que es mediático. Por eso mismo, mañana vamos a hablar concretamente de Senegal, otra vez, que es una de las crisis más importantes que hay ahora mismo en África Occidental. Así que os esperamos aquí porque vamos a traer un invitado. Otra vez, sabéis que hemos traído ya varios para hablar de Senegal concretamente. Y nuestro equipo africano va a estar mañana aquí. Ahí lo tenéis en el chat. Para los que nos estáis viendo, el pequeño spoiler de lo que vamos a tratar mañana. Qué interesante además, ¿eh? Siempre hacemos aquí ese contenido relacionado al continente africano, que bueno, que yo creo que es un hecho del que podemos presumir que no solo que hacemos muchísimo más seguimiento de la región del continente africano y de sus distintas regiones en los últimos meses, en particular de la región del Sahel, sino que encima lo hacemos cuando no necesariamente está pasando algo particularmente relevante, que ahora lo está ocurriendo y lo estamos siguiendo. La crisis política en Senegal, por ejemplo, es un aspecto al que le estamos dando muchísimo seguimiento. Tenéis el directo en diferido que hicimos hace unos días, eso está en YouTube, y mañana vamos a poder a profundizar un poquito más en eso con nuestra compañera Andrea, con el resto del Team África, que efectivamente del equipo A, que nos dicen por ahí por el chat, y que, bueno, pues una región, hay otras zonas del planeta, ¿no?, que se puede más o menos comprender a través de otros medios, pero yo creo que hay zonas muy particulares que el seguimiento que hacemos aquí en Descifra, e insisto, no es presumir por presumir, es que es la verdad, no lo hacen en otros medios. Pues evidentemente la región del Sahel, últimamente también bastante seguimiento muy de cerca a todo lo que es el ecosistema político centroamericano. Bueno, tenemos ese seguimiento, bueno, ni hablar las islas del Pacífico, que también le dedicamos contenido. Y vamos a seguir haciéndolo. Gracias, sí, por cierto. Cuando podamos traeremos más contenido de eso. Y nos preguntaban justo por el Congo, perdóname, sí, Edu, que te cortaba, pero intentaremos también hablar del Congo, que era la otra crisis. Yo lo he propuesto internamente. La cuestión era ver si podíamos cuadrar los horarios, pero es que Alfonso, sabéis que ha conectado con nosotros desde la ciudad de Goma en el pasado. Entonces, podemos aprovechar mañana para hablar también del Congo, que es una de las crisis más en ebullición ahora mismo. Perdona, estábamos hablando de la nueva sub. Sí, entiendo, quería, ¿no?, agradecerle a López Sidney por esa renovación, por ese regalo de suscripción que nos ha dado, que es una de las formas que tenéis de apoyarnos los que ya estéis suscritos y queréis darnos un apoyo extra. La otra es a través de esas donaciones de bits que veis en pantalla, que además os permiten destacar pues algún comentario, alguna pregunta, cualquier cosa, si queréis animaros también. Y gracias, por cierto, a J. Kadirie, que acaba de renovar su suscripción con Prime, 19 meses ya con nosotros, que se dice pronto. Wow. Cerca ya de los 2 años, los vas a cumplir probablemente en junio, julio. Así que nada, muchas gracias por ese apoyo, y al resto recordad que hay que renovar las suscripciones de Prime. Si os suscribisteis hace unas semanas o meses, hay que darle la renovación manual. Y veo ahí esa postura por Lobo y por Andrea, que me quieren sonar de algo. Parece que vais a estar mañana en Twitch, alguno de los dos, si no los dos. Así que bueno, estad atentos, porque mañana el directo sobre África va a ser de lo más interesante. Decimos sobre África en general, no por reducirlo, ¿no?, porque evidentemente sabemos que es lo que hacen en muchos medios, no hablar de África en general, sino porque sí, en esos directos termina siempre hablándose de otros muchos temas, de otros muchos países del que inicialmente va a ser el protagonista, o incluso de la región que inicialmente va a ser el protagonista. Porque... Sí, pero sabéis que aquí normalmente siempre ponemos cuál es el tema y es muy concreto. A veces se hace algo más general, pero lo normal sí, es que sean temas monográficos, ¿no? Hemos hablado ahora de Senegal, pero es verdad que tenemos la crisis de Congo también, pero no es un programa de 50 países, ¿no? Eso es
eso merece un análisis dedicado. Dice Andrea que la pregunta es si mañana vais a caber todos en pantalla. Bueno, espero que sí, para eso estoy yo aquí. No sé exactamente cuántos vais a estar, pero yo entiendo que de alguna forma haré que quepáis todos, porque si no, hombre, si sois 7 personas ya anticipo que no vamos a caber todos y que va a haber que hacer turnos. Pero entiendo que no será ese el caso, entiendo. Asumo que no lo será. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Pues mira, no hay... Hay alguna pregunta que en general va repitiéndose, así que voy a aprovechar para preguntarle a Ángel con respecto a la situación de la política interna en Israel. Si quieres hacer un pequeño repaso de la situación actual, pues por ejemplo del apoyo popular o de la popularidad de Netanyahu en general, que es una pregunta que ha hecho alguna que otra persona hace un buen rato en el chat, ahora ya se han perdido, pero sería interesante si pudiéramos ir hacia ahí, porque es una de las preguntas recurrentes en los directos sobre Israel-Palestina. Bueno, pues Netanyahu básicamente tiene la popularidad por los suelos. Una mayor parte del público exige que cuando se termine la guerra, Netanyahu dimita y haya elecciones. Y una parte importante incluso lo exige ahora. Pero bueno, más o menos en general, el consenso que hay ahora mismo es que Netanyahu debe dejar el poder cuando termine la guerra. Estamos hablando de que ahora mismo en las encuestas se desplomaría, conseguiría alrededor de unos 15, 16 escaños. Estamos hablando de la mitad de los escaños que ahora mismo tiene en el Parlamento, si no recuerdo mal, eran unos 31. Pues estamos hablando de que la aprobación de Netanyahu está sobre el 30%. Evidentemente un número muy bajo y hasta el 80% pediría esa salida de Netanyahu cuando termine la guerra. Incluso entre los votantes del Likud hay un descontento muy grande con el primer ministro. Y bueno, mantiene una pequeña base de un 20% alrededor, que es sólida y que seguiría con él a pesar de todo. Pero en general ese descontento se expresa en que el principal partido ahora mismo en las encuestas es Unidad Nacional, que es el partido que se ha unido al gobierno de Netanyahu por la crisis, ¿no? Y que ahora mismo, liderado por Benny Gantz, ¿no? Es el partido de consenso en la política israelí. Por el momento la situación dentro de lo que es el gabinete, lo que ocurre es que hay un sector que básicamente es el que sostiene a Netanyahu, que es el sector de los colonos mesiánicos, podríamos decir, porque es un sector que propugna ese sionismo religioso con un carácter fuertemente mesiánico, a través de la colonización de Cisjordania y de Gaza, que es lo que exigen, y que son muy importantes porque sostienen políticamente a Netanyahu, y sin ellos él no podría mantenerse en el poder. Si quitara a esa gente del poder, como le han pedido algunos, se arriesgaría a perder su posición y por lo tanto se ve obligado, ¿no? Aunque él quizá no llegue a ser tan, podríamos decir, tan extremista o no llegue a apoyar esas posiciones, él suele ser una persona bastante, digamos, conservadora a nivel de tomar iniciativas. Él prefiere mantener el status quo siempre. Debido a que, bueno, el status quo o la tendencia general es lo que le ha beneficiado y no suele tomar medidas muy drásticas, y por lo tanto lo que estamos viendo, ¿no?, es que él se ha situado como la posición intermedia entre esos sectores que quieren ir, como hemos dicho, así de lejos. Incluso dentro de su partido hay bastantes, ¿no? Hablamos de que ¿cuántos eran? 6 ministros de su gobierno fueron a esa conferencia sobre la colonización de Gaza. 12 o 13, ¿no? ¿O dices del Sí, de partido? 12. Si no recuerdo, a ver, eran 12 en total. Pero Porque dices digo de los que han ido a la conferencia, ¿cuántos eran del partido, dices? sí, del Ah, Likud. vale, eso sí puede ser. Sí, si no recuerdo mal, eran 6 porque eran 2 de sionismo religioso de Smotrich, otros 2 del partido de Ben Gvir de Poder Judío, otro de SAS. No, de UTJ, de Judaísmo Judaísmo Unido de de la la Torá. Torá. Sí, más o menos eran esos, no sé si llega a 6 los que he dicho.
Pero bueno, eso, en total 12. La cuestión es que eso, dentro del propio partido de Netanyahu hay sectores que son favorables a la colonización de Gaza. Y, y bueno, Netanyahu, por eso, como digo, se ha erigido como un candidato, no, como candidato, como una figura intermedia entre los sectores más extremistas que quieren llevar más lejos y los sectores moderados, no que sea la palabra, pero más pragmáticos, más cercanos a Estados Unidos, como son, pues eso, el propio Gantz y, por ejemplo, Eisenkot, etcétera. Entonces, pues bueno, la situación de Netanyahu se sostiene, pero es bastante débil, es bastante frágil. Eh, Habrá que ver por dónde va. Ujú. Por el momento ha sabido mantener esos equilibrios y como tal no tendría por qué haber elecciones hasta 2026, pero realmente mm, yo lo veo poco probable que consiga sostenerse en el largo plazo. A él, de cierto modo, le interesa alargar la guerra ahora mismo. Y yo creo que lo que busca es, a través de ese eslogan de la victoria total, recuperar el prestigio perdido, llegando a algún De, tipo de resolución en la cual pues él pueda presentarse como ganador. de hecho, te iba a decir que los equilibrios son tan brutales que no solo es entre el sector más extremista y el sector más de ese gabinete de guerra, ¿no? Algunos incluso vinculados con los liberales, pero no tanto, ¿no? Más con las Fuerzas Armadas. Es que hay tantos equilibrios porque son los que necesita para mantener la fuerza en el gabinete y que ni siquiera su propio partido le tire por otra figura que le pueda servir de consenso con los liberales, con Lieberman o con Yair Lapid o incluso con el propio Benny Gantz. Y las disputas ahora mismo hemos visto mucha rumorología, pero en medios israelíes, que es muy interesante, sobre el peso que tiene ahora Gadi Eisenkot o algunos otros perfiles como el propio Benny Gantz, que en las encuestas se ven favorecidos. Entonces, el hecho de que Ben Gvir y Smotrich estén cambiando un poco la tendencia interna que hay en el sector más radical, no significa que no se estén reforzando posiciones más liberales. Y eso no significa tampoco que no estén a favor de la guerra. Al revés, están a favor de la guerra, pero dentro del Likud, por ejemplo, otro equilibrio muy difícil es el de Yoav Galant, el ministro de Defensa, con el propio Netanyahu, que no se pueden ni ver, de hecho, y es como casi más grave que el que hemos mencionado entre los extremistas y los menos extremistas. Entonces, bueno, creo que es bastante interesante el entender, como nos explica Ángel, y que esto sí que merecerá un análisis pormenorizado, todos los equilibrios que hay internos y que no falle ninguna pieza, porque prescindir de una hace que se caiga o todo el Likud o incluso, si hay elecciones, o incluso solo la figura de Netanyahu, prescindiendo de los sectores más radicales y que pudieran llevar su batalla por su lado en Cisjordania, que es una cosa que también promocionan abiertamente. Entonces, al mismo tiempo, tiene que gestionar a los más vinculados con las Fuerzas Armadas y con los servicios de inteligencia, sobre todo con las Fuerzas Armadas. Yo diría Yoav Galant, que prácticamente ha propuesto una invasión de Líbano hace meses, y el sector más proamericano, proestadounidense, de no escalar una guerra regional en este momento. O sea, son una cantidad de equilibrios los que hay internamente que yo creo que bueno, pues prácticamente es milagroso, ¿no?, que Netanyahu consiga sobrevivir, pero esto tiene también mucho que ver con las 5 crisis políticas que hemos explicado muchas veces, ¿no?, que le han traído al poder después de haberle sacado. También quería recordar ahora mismo que estamos justo en el objetivo del bloque, Edu, o sea que podemos Efectivamente. actualizarlo. Es que me da miedo actualizarlo, porque como van bajando, Ya, desrenovando gente, lo igual sé, lo sé. lo actualizo y vuelve a bajar a 618 o algo Yo lo así. actualizaría Sí. y bueno, como ya estamos en la recta final del programa, pues hasta donde podamos llegar estará muy bien para renovar, ¿no? Que sabéis que hemos empezado un poquito más abajo hoy. Y Ángel, también nos preguntaban, y te quería traer a colación sobre la situación del Líbano, artículos de contexto que tengamos. Yo sé que tenemos varios sobre las crisis políticas, las crisis sociales, los estallidos. ¿Cuál recomiendas a la gente para que se pueda hacer una idea de cómo está el Líbano o de, no sé, cómo funciona el Líbano?
A ver, yo recomendaría, se me ocurre así ahora de primeras, dos fundamentalmente. Porque son de él, quiero Eh, decir, que él lo conocerá mejor. Recomendaría ahora mismo el que escribí sobre la crisis del Líbano antes de que explotara en 2020 el, el El puerto, puerto ¿no? de Beirut. Si lo recordáis, en agosto de 2020. Se lo escribí, si no recuerdo, en la primavera. Y es sobre la crisis económica y básicamente el contexto económico y social de ese momento. Y después hay otro artículo que también creo que sería muy recomendable para entender el Líbano, que es uno sobre Hezbollah, que escribió Ikrog, eh, que trata sobre cómo es Hezbollah, bajo qué se sostiene, ese estado dentro del estado, cómo su red clientelar interna, cómo controla medios de comunicación, cómo controla Ujú. el reparto de esas prebendas dentro del estado libanés, cómo se inserta dentro de él. Yo creo que esos dos artículos, así me vienen a la cabeza, son los que recomendaría. Ahí lo tenéis en el chat, el que comentaba las raíces de la protesta en Líbano, que nos lo está pasando nuestro compañero Jorge. Y que bueno, pues como dice Ángel, que lo escribió él en 2020, nos puede servir para tener un contexto de cómo estaba la situación en el país y que bueno, luego explica pues todas las consecuencias que han ido teniendo lugar. Mm, no sé, cuando tengamos más noticias, por supuesto, sacaremos más artículos, iremos explicando la actualidad. Algunos de los que hablan, por ejemplo, del eje de la resistencia, están vinculados con la crisis actual, la escalada que ha habido con Israel y el que comenta Ángel de la corporativización de Hezbollah nos cuenta ese estado paralelo que se ha conformado y que va mucho más allá de una ala armada o de una milicia, ¿no? Y a Entonces, nivel es... ideológico, de Ujú. comprender ideológicamente a Hezbollah, quizá también puede ser interesante el de Hezbollah-Irán, relación simbiótica, pero no sponsor Sí, proxy. es verdad. Hay unos cuantos artículos muy buenos sobre la relación de Irán con todas las fuerzas del eje de la resistencia, principalmente con dentro de Irán, una relación intrairaní en torno a la Guardia Revolucionaria y cómo eso ha vertebrado la ideología de la Revolución Islámica y del Estado iraní, súper interesantes y además, en este caso, con respecto a Hezbollah, el que nos comenta Ángel, también es muy interesante. Que es este, ¿no? El de sponsor proxy que nos dices. Y por otro lado, la corporativización de Hezbollah va más allá, hablando directamente de la cuestión local del Líbano, de la fuerza de Hezbollah en el país y cómo no se puede entender como una milicia simplemente, ¿no? Esto es lo que hemos explicado mil veces de pretender que los grupos del eje de la resistencia o incluso Hamas sean grupos milicianos sin más, ¿no? Eso no es real, tiene una implicación política, social e ideológica importantísima. Bueno, no sé si tenemos alguna cuestión más, Edu, que Sí, nos sí. quieras traer a colación. Pues mira, nos pregunta Juance, no sé si manejamos el dato, ¿qué fue de las falanges libanesas? Bueno, pues un partido político, en su momento también milicia, ¿no? De los que... ¿Se me está escuchando? Sí, sí, Yo te escucho. perfectamente. Vale, es que se me ha quedado como congelada la pantalla de Twitch, entonces no sabía si se me había... Ah, de momento se te Bueno, escucha, si no te avisamos. vale. Vale. Las falanges libanesas, pues, en su momento eran uno de los principales partidos de lo que era el mando cristiano maronita de la guerra civil, eh, y tuvieron un papel muy importante, pero con los acuerdos de Taif, además de perder su brazo militar, fue descendiendo en influencia más o menos igual que el Partido Comunista libanés. Son dos fuerzas que se han quedado en los márgenes dentro del Líbano y que yo creo que principalmente debido, sobre todo Falange Libanesa, a no tener ese brazo militar, han perdido su capacidad de influencia dentro de la política libanesa. Vale, vamos a seguir aquí viendo alguna preguntita más. Pa, pa, pa. Nos preguntan, Chepech, si hemos comentado las declaraciones de Borrell. Hemos prácticamente abierto con eso, ¿no? Sí, 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 las he traído antes a colación, pero no son las únicas. Tenemos en el hilo de Twitter las que hizo, creo que fue en la Universidad de Valladolid, no sé en qué universidad fue,
y también estas últimas de la Unión Europea. O sea que muy importante, la verdad, lo que está comentando. No tanto porque sea un actor que vaya a mover mucho las dinámicas. Al final lo que está clamando es a los estados para que dejen de pedir por favor a Israel. O sea, me está demostrando un poco que no puede imponerlo. Pero es relevante por lo que rompe un poco con el discurso y por la tendencia que puede mover la Unión Europea, así como, bueno, por las propias elecciones europeas en ciernes. Bueno, muchas gracias ahora a Amanda Carallo, que ha vuelto a regalar subs como antaño, así que muchísimas gracias por ese apoyo siempre aquí presente. Siempre te vemos en el chat, de hecho, de las personas más activas desde siempre aquí en los directos. Nos preguntan también Vicán si hemos hablado de las declaraciones de Egipto, y nos preguntan Gelillo que a qué se debe digamos la discrepancia que hay en las posiciones de Borrell con respecto a Ucrania y con respecto a Gaza. Bueno, nadie es un cierre de filas en torno a la línea de otro país. Es decir, eso es la posición de Estados Unidos está clara, pero cada uno de los estados tiene sus intereses. Es decir, una disonancia muy clara, por ejemplo, es la de Hungría. Hungría es uno de los países más claramente alineados con Israel, pero al mismo tiempo se le estaba llamando prorruso por el simple hecho de no querer sumarse a la ola de sanciones masivas y de apoyo armamentístico a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué estar en la OTAN, en la Unión Europea, tiene que implicar un cierre de filas con la línea de Estados Unidos? Hay una diversidad enorme. Polonia lo ha demostrado con esa ruptura de Visegrado, Francia y Alemania con respecto a la cuestión de Ucrania, de alguna manera, hasta que se ha podido, y España, en este caso Borrell, yo creo que representa bastante esa línea, tiene una sensibilidad distinta con Palestina, al menos socialmente, y por lo tanto a nivel discursivo es importante que lo apoyen. A nivel discursivo, porque saben que eso mueve a nivel social en España. No significa que luego eso se vaya a aplicar. Eso es otro tema, tanto el del reconocimiento palestino, como el de no enviar armas a Israel, como el de cualquier tipo de alto el fuego, luego no se ha llevado a cabo. Bueno, paro porque han llegado estas nuevas subs, Edu, al chat. Manda Carallo. También de Manda Carallo, 4 más. Llegamos a ese penúltimo objetivo de hoy. Ya vamos a actualizar la última meta. Así que muchísimas gracias a Manda Carallo, que supera ahora a Village en esa particular carrera de subs que mantienen de vez en cuando algunas semanas. Así que muchísimas gracias a los dos, y ahora muchísimas gracias en particular a Amanda Carallo por el apoyo que nos has dado aquí en el chat, que nos ha permitido llegar a ese penúltimo objetivo. Y el resto, pues ya sabéis, podéis animaros también a dar subs o a donar bits aquí en el canal para destacar algún comentario, alguna pregunta, que siempre lo agradecemos muchísimo. Y vamos a ir ya con las últimas preguntas, ¿no, chicos? Anuncio, bueno, no es confirmación, ¿vale? Pero es anuncio. ¿Sí? Estados Unidos dice estar negociando una tregua de al menos 6 semanas en Gaza. Que a tiempo, ¿no? Justo cuando se lance la cuestión de Rafah, después 6 semanas de parón y a intensificar en la frontera del Líbano. De todos modos, Israel ya ha rechazado varias veces este tipo de propuestas. Y sí, en Estados Unidos no está sentando nada bien la línea de Netanyahu. Pero el hecho de que pongan una horquilla temporal, sí, yo creo que es una clara señal de un cambio de postura de Estados Unidos, de que como que ven imposible llegar a otro tipo de acuerdo y que en su lugar están poniendo encima de la mesa ya un acuerdo que supone, pues eso, simplemente una tregua temporal y no una salida al conflicto actual. Uh-huh. Bueno, y tenemos a Village de vuelta en el chat, Edu. Tenemos un par de suscripciones de regalo. Muchísimas gracias porque nos ayuda a ponernos a 3 ahora mismo de esa nueva meta, sí, y a recuperar ese número que se ha ido actualizando este mes con las suscripciones de Prime, que ya sabéis que hay que entrar para volver a tenerla activa. Sigue ahí avanzando en esa carrera contra Manda Carallo. Ya empatados ahora a 5. Bueno, y nos preguntan Nahue, así como quizá última pregunta, chicos, que si servirían esas treguas. Es decir, si podemos profundizar un poquito en la utilidad que podrían tener, aunque antes le quiero agradecer a Lobo, que ha regalado 5 subs. Bueno. Habrá que darle algún regalo, ¿no? A Lobo. Algo sí, habrá claro. que hacer con él. Bueno, mañana... Algo habrá que hacer con Lobo, ¿no? Mañana darte descanso, ¿no? Igual no hace falta que estés mañana en el directo de África. Después de la participación. Bueno, vamos, chicos, entonces con esa pregunta.
Luego nos piden también, Ángel, si puedes desarrollar la cuestión de la noticia, aunque todavía está pendiente de confirmación, como Vale, veo que se debe decimos. a que era hoy el día que el rey de Jordania está de visita en Estados Unidos y se ha reunido con Biden. Bueno, será un Entiendo que gesto, supongo, ¿no? sí, es un gesto dentro de ese marco, claramente. No sé hasta qué punto tiene un... Porque, ¿qué ha hecho Estados Unidos para presionar a Israel a que acepte un acuerdo? ¿No? Claro. Me parece eso más simbólico, ¿no? Lo que Es un dices. poco lo que decía Borrell, ¿no? Que en lugar de pedirle, Estados Unidos tiene la capacidad de Sí. imponerlo, aunque luego Israel, pues con sus dinámicas internas, pueda no cumplirlo, pero sabe a lo que se está exponiendo. De hecho, bueno, como tal no están hablando de qué es lo que lo pidan, sino como que lo que están negociando, pero hasta cierto punto sí que es un cambio más explícito de postura de cara, ¿no? A hacer ese guiño a Jordania, entiendo, de ya hablar de algo más concreto, porque siempre hablan de apoyamos la negociación, apoyamos una solución negociada, apoyamos que Israel y Hamas lleguen a un acuerdo para liberar a los rehenes, pero al decir eso, y sin la presencia de Israel, y sin hablar de negociación, sino estamos trabajando para que se consiga eso, mm, me parece un cambio de postura que busca, ¿no? Lo que decías, dar algo a Jordania, ya de paso que Sí. están haciendo ellos ese esfuerzo. Ya que Jordania está haciendo esa gira tan inmensa en estos últimos meses, pues que al menos pueda conseguir vender algo como un éxito de la diplomacia, cuando no está pudiendo vender prácticamente nada. Claro, esto no significa que Estados Unidos vaya a levantar el veto en el Consejo de Seguridad, pero bueno, quizás sí que. De hecho, se está negociando ahora mismo, o se tiene que debatir. Argelia, que ha traído la cuestión de la Corte Internacional de Justicia a la decisión de las medidas provisionales, a Así, que al se Consejo debata de allí. Seguridad, ¿no? Sí, entonces quizás se llegue a algún tipo de documento Ujú. de común acuerdo para sacar algún tipo de resolución que al menos pida algo, ¿no? Algo más explícito, quizá. Claro. También hemos visto que se está poniendo en marcha la investigación de la Corte Penal Internacional. No sé si tenemos alguna noticia sobre eso. La Corte Internacional de El, Justicia al final tiene todavía sí. unos meses para deliberar esa cuestión, incluso puede que tarde años, pero bueno, por eso estaba lo de las medidas cautelares y eso, que lo lleven al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sirve de poco si, como decimos, Estados Unidos sigue vetando estas resoluciones. No sé si tenemos alguna El tema noticia de la Corte Penal eso. Internacional simplemente depende del fiscal, básicamente. Y el fiscal, de momento, ha dicho algunas palabras, ha dado a entender que básicamente tiene presiones, no puede presentar esas acusaciones contra dirigentes de Israel. Pero últimamente sí que ha dado como más señales de se está investigando. Ujú. Bueno, chicos,